Javier Ignacio Mallorca. Cuando a Javier Ignacio Mallorca en otros momentos le hemos hecho preguntas sobre cómo está la situación en el mundo militar, siempre ha sido como cualquier vocero responsable, muy prudente y muy cauto. Es decir, el hecho de que no se hable con esta elocuencia del malestar habla mucho de cómo están las circunstancias en el país. Digo, porque es que hay gente que no termina de creerse la cosa, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar en este caso, ¿cómo interpreta o cómo se puede sentir en el mundo académico, militar, la represión, los 90 muertos, los procedimientos de las Fuerzas Armadas, los asaltos y los asesinatos a manifestantes desarmados, ese tipo de cosas, ¿cómo se viven? Es complejo porque luego de la Constitución de 1999, la Guardia Nacional, ya una vez ratificada como fuerza militar, que hubo ruido en cuanto a su permanencia dentro de las Fuerzas Armadas, empezó todo un esfuerzo teórico para justificar verdaderamente su permanencia allí. Y generó toda una teoría de eso que llaman el orden interno. El resto de los componentes dijeron, bueno, si ellos quieren ser los garantes del orden interno, que tiene que ver no solamente con el control del orden público, sino también con el resguardo de todas las condiciones que permiten un clima de seguridad ciudadana adecuado, dentro de lo cual además, según la teorización que ellos hicieron, estaba, por ejemplo, el resguardo de las cadenas de distribución de alimentos, por decir algo, el resguardo de las estaciones de servicio. Entonces, para cada cosa hicieron un plan, dentro, además de un gran plan paraguas que se llama el Plan Zamora. ¿Ok? El Plan Zamora es, digámoslo así, el gran producto, el gran entregable, para hablar en términos empresariales, de la Guardia Nacional. ¿Ok? Y esto ahora es que entra en real ejecución. La Guardia Nacional está ante una encrucijada que es para ellos vital. ¿Ok? Se están jugando su permanencia. Y no pueden argumentar que les falta recursos, porque desde 2012 para acá han sido los depositarios de la mayoría de los recursos en cuanto a compras de sistemas de armas, en cuanto a compras de pertrechos, sí, las pero que sí se parece hicieron en el esa exterior. como la fuerza más chavista de todas, donde está el chavista que odia. A eso voy. Simultáneamente, dentro de la Guardia Nacional, en general dentro de la Fuerza Armada, pero dentro de la Guardia Nacional, se empezó un proceso de formación que además de eso se agudizó, se hizo más intenso tras la muerte de Chávez, en cuanto a señalar que cualquier grupo, persona que de alguna manera intentara promover un cambio político en Venezuela debía ser tratado como enemigo. ¿Okay? Hablando sobre esto, Chuo Torreal, exsecretario de la MUD, habíamos intercambiado ideas al respecto y él lo resumió con una frase que es la formación en el odio. La formación en el odio. Formación en el odio. Ahora, eso no cabe para todos los miembros de la Fuerza Armada, sino para esta gente de orden público. Es que eso todavía no lo vemos, porque el Plan Zamora, ahora convertido en operación porque se está ejecutando, no ha entrado en líneas generales en lo que llaman el nivel rojo, que implica la entrada en acción de otras fuerzas. Alerta, ¿estamos en cuál alerta? Estamos depende de cada estado, porque el Plan Zamora, la Operación Zamora, va evaluándose por cada región militar en el desarrollo de los conflictos. Entonces, no podemos hablar de que todo el país está en amarillo. Algunas partes del país, en Oriente, por ejemplo, están en verde. Maduro dijo, empieza la Operación Zamora. Todo empieza en verde. Se ha ido poniendo amarillo. Pero los conflictos van desarrollándose en cada región de una manera específica y eso se evalúa en las regiones militares y ahí se determina si la Operación Zamora allí entra en nivel amarillo o entra en nivel rojo, que son los tres niveles que tiene esta operación. Pero todo ese diseño, lo importante de que la gente entienda es que todo eso lo diseñó la Guardia Nacional en combinación con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque esa era su misión. Las demás fuerzas decían, bueno, pero eso es lo que ellos quieren. Dele. Vaya y hágalo. Ajá. Vaya y hágalo. Vamos a ver si son... Porque para las demás fuerzas, la Guardia Nacional eran simplemente unos policías con uniforme militar. Chávez lo decía. Chávez lo decía y Chávez estaba dispuesto a eliminar la Guardia Nacional. Y esto es algo
que con el tema constituyente, y perdóname que me desvíe un poco, pero esto es algo que con el tema constituyente la Guardia tiene que evaluar muy bien. Porque el día de mañana se instala la Asamblea Nacional Constituyente, eso es poder originario, y de repente ellos pueden decir, ¿por qué no hacemos de la Guardia Nacional una dependencia más del Ejército? Por ejemplo. Eso es posible. Ese es el proyecto originario de Chávez. Claro. Müller Rojas se cansó de decírselo. En más de una oportunidad hablé con Müller Rojas, ascendido después por Chávez a general en jefe, ese es otro tema también, y Müller decía, no, pero si es que la Guardia Nacional debería ser más bien una dependencia del Ejército, porque eso asegura el control sobre la institución. Esos son unos tipos muy corrompidos, decía. ¿Por qué? Porque dentro de las Fuerzas Armadas, donde predomina el Ejército, hay toda una cultura en el sentido de que la Guardia Nacional es así. Tú sientes, ya se nos está acabando el tiempo, Javier, pero preguntarte, ¿tú sientes que en la Fuerza Armada hay conciencia de la impopularidad que tienen frente a la población luego de haber sido tan apreciados por el país? Totalmente. ¿Y les pesa Totalmente, eso? ¿O no totalmente. les importa? Tan es así, Alonso, que, bueno, hace dos o tres semanas, cuando Benavides Torres estaba todavía de comandante general de la Guardia, él envía un radiograma a todas las unidades de ese componente para ordenar que los mensajeros de la Guardia, que anteriormente iban en motos identificadas con logo militar y ellos vestidos de militares, ahora tienen que ir en motos de civil y ellos vestidos de civil. Y en ese sentido había órdenes previas en las que, por ejemplo, se autoriza, o mejor dicho, se indica que los militares, cuando están francos de servicio, no pueden portar el uniforme. A ver, ¿qué pasa? Que el militar es pueblo también, ojo. La composición de las fuerzas militares venezolanas refleja en mucho la composición popular del país y el sistema de clase. Entonces, bueno, mucha gente no tiene la oportunidad de buscarse una muda ni de trasladarse a su casa. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, cuando salen de su casa salen uniformados. Claro. Antes el cadete lo veías tú en la calle portando el uniforme con orgullo. Todo eso se acabó, Alonso, porque ellos saben que son rechazados por la población. Y buena parte de ese rechazo se lo deben a la actuación de la Guardia Nacional. Ahí está. Dato importantísimo. ¿Ah? Sí. Ellos están culpando a la Guardia Nacional por esto que pasó. Y a la leyenda negra de algunos líderes militares. El tema de la corrupción también está gravitando. También está el tema de las drogas. Pero básicamente, porque esto, lo que ha agudizado los conflictos ha sido el tema de la calle. La constituyente, el problema político. El tema de la calle. Sí. El tema de la calle. Ojo, esto era tan importante, ese dedo acusador hacia la Guardia, que cuando matan al segundo manifestante, prácticamente con 3 días de diferencia, en Altamira, que le disparan desde la parte interna de la base aérea La Carlota, un evento además que fue grabado, eso recorrió el mundo, sí. La gente de una vez decía que quien le disparó fue un guardia nacional. Ah, exacto. Y realmente no había sido un guardia nacional, había sido un policía aéreo. Es decir, una tropa de la aviación. Claro, pero la gente ya decía... Es un guardia. Es un guardia. ¿Por qué? Porque 3 días antes habían visto un guardia desenfundando en el distribuidor Altamira, desenfundando su arma de reglamento y disparándole a mansalva a un manifestante. Bueno. Todo esto además tiene que ver con un entramado de resoluciones y de normas que nosotros los civiles decíamos, bueno, no, eso no importa mucho, pero que en este caso sí importó, que era la resolución 8610 del Ministerio de la Defensa del 23 de enero de 2014, que regulaba el uso de armas de fuego contra manifestantes. Creímos que no podía ser, creímos que eso era imposible y ahí lo vemos. Última pregunta, ya tienes 30 micronésimas de segundo. La situación política y económica. Vamos, quedan unos días para la constituyente. Hay una cuenta regresiva en el Canal 8 sobre lo que es. Frente a este tema en las Fuerzas Armadas, en los factores, los poderes fácticos del país, ¿hay juego abierto? Es decir, ¿hay un malestar suficiente como para suponer que no se sabe qué va a pasar o está cantada la constituyente de acuerdo al marco que tú puedas ver del mundo militar? Opción A. Opción A, hay juego abierto. No se sabe qué va a pasar. Maduro tampoco lo sabe. Por eso desluce el desfile del 5 de julio. Por eso lo del 24 de junio fue realmente una parada, más que eso. Por eso evitaron la presencia de la aviación en el desfile del 5 de julio. Y por eso están ahorita en un esquema de alerta permanente. Porque, bueno, creen que los fantasmas están también allá adentro, ¿no? Que las cosas...
Las cosas no están bien en los cuarteles. Eso la gente tiene que entenderlo, pero como nosotros en la sociedad civil hay mucho desconcierto, hay mucha incertidumbre, Sí. La carencia de liderazgo es clara, Confusión. hay confusión. Entonces, esto, bueno, obviamente no sabemos hacia dónde Juego abierto. puede ir. En estos días se hizo en Miami una especie de análisis de escenarios de lo que podía ocurrir en Venezuela. El escenario más optimista, Maduro renuncia. El escenario más pesimista, donde los militares tienen además un rol fundamental, es de la somalización de Venezuela. ¿Y esto qué tiene que ver con los militares? Bueno, con esta generación de numerosísimos grupos dentro de las Fuerzas Armadas que pueden llevarnos a la época de las montoneras. Claro. Dios nos agarre confesados. Ha sido Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado pues, en la fuente militar, en la fuente criminalística, toda una autoridad para que lo sepan, porque por si acaso alguien no lo sabía en la materia, nos extendimos un poquito con el tiempo porque la información, como comprenderán, es demasiado importante. Los espero en una próxima oportunidad.